Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Creo que ya estamos ya la mitad por lo menos, así que vamos a arrancar esta parte para no alargar demasiado, ya que sé que la mayoría están todavía con la parte de documentación. Eh, Después de la documentación tenemos lo que sería los diagramas de actividad que trabajamos en base al relevamiento realizado, pero eso lo vamos a hacer el día martes a modo de que la mayoría puedan ir terminando ya el tema de su relevamiento o cuadro de requerimiento para tener una idea mejor ya una vez que esté concluido el documento. Por lo cual, hoy vamos a estar trabajando un poquito por lo que sería los casos de uso. De hecho que ya estuvimos trabajando con el caso de uso de negocio, que habíamos terminado la última clase, y hoy vamos a trabajar un caso de uso de un módulo. Vamos a trabajar de los 3 módulos, vamos a ir trabajando los casos de uso para un mejor panorama para que puedan tener cómo ir sacando dicho caso de uso. Entonces hoy lo que vamos a trabajar un poquito sería esa parte, la parte de definición de caso de uso, que normalmente trabajamos en base al alcance que definimos. Una vez hecha la reducción de información, una vez realizado el cuadro de requerimiento y culminado dicho proceso, al generar esa lista de requerimientos que sacamos del cuadro de requerimiento, nosotros en base a esa lista de requerimientos o a ese cuadro de requerimiento podemos trabajar ya nuestro caso de uso, ya con los actores que habíamos definido en el diagrama de caso de uso de negocio. Voy a compartir un poquito la pantalla para que puedan visualizar. Bueno, este era el caso de uso que nosotros habíamos definido, caso de uso de negocio. Este caso de uso de negocio nosotros lo realizamos en base a este cuadro de requerimiento, principalmente el de compra, el de servicio y el de facturación. Los actores habíamos simulado como si fuera que teníamos ya también el cuadro de requerimiento, ya que habíamos trabajado solamente de un módulo como ejemplo. Bueno, una vez obtenido estos eventos o esta lista de requerimientos, que es esta segunda columna, la cual lo representamos aquí como una lista de requerimientos, tenemos que, en base a esto, representar el caso de uso. El caso de uso para el módulo de compra. Después vamos a ver cómo se realiza para los referenciales, cómo se realiza para los demás módulos. Partiendo de este punto, mi recomendación siempre es que no lo realicen en base a la lista de requerimientos, sino en base al cuadro de requerimiento de la columna requerimiento, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque en este cuadro de requerimiento, o en este cuadro de requerimiento, bien dicho, ya está predefinido el usuario que interactúa con ese proceso y el proceso que se define. ¿Qué es lo que hay que verificar en este caso? En este caso lo que nosotros necesitamos verificar es que si ese evento que estoy representando aquí se va a convertir en una interfaz gráfica. ¿Qué significa eso? Va a ser una interfaz o un formulario por el cual se va a suministrar o alimentar informaciones a nuestro sistema. Entonces, cada caso de uso que yo represento va a tener una interfaz gráfica de usuario, va a tener, por cada caso de uso que yo represente, tiene que tener una especificación, un diagrama de secuencia o los diagramas de secuencia correspondientes y un diagrama de clase, por el cual solamente debo representar casos de uso que se van a convertir en interfaces gráficas. ¿Por qué? Porque si yo represento un caso de uso, por ejemplo, actualizar esto, y no tengo una interfaz gráfica que se llama actualizar esto, entonces va a quedar desbalanceado. ¿Por qué? Por el simple hecho de que
Cada caso de uso representado va acompañado de la especificación y diagrama de clase. Y como el actualizar stock puede ser un proceso interno tanto de la factura de compra o la factura de venta, entonces no va a existir como especificación de caso de uso, sino se va a representar en la especificación de factura de compra o en la especificación de factura de venta. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros diseñamos casos de usos, procesos que se van a convertir en interfaces gráficas. Entonces, para partir de ese punto, primeramente tenemos que agregar un nuevo archivo, un nuevo diagrama de caso de uso. Como vamos a trabajar del módulo de compra, todos los diseños o los diagramas para el módulo de compra tiene que ir dentro del paquete de gestión de compra. Y yo este paquete ya tengo representado aquí. Entonces me posiciono sobre ese paquete, clic derecho y agregamos un nuevo diagrama de caso de uso, al cual le vamos a llamar caso de uso compras. No le pongo movimiento ni módulo porque al decir compra ya se refiere ya al movimiento, al módulo de compra. Cuando toquemos referenciales va a estarlo dentro del paquete y vamos a diferenciar de esa manera. ¿Qué es lo que tengo que realizar aquí? Yo aquí ya no puedo más agregar un actor nuevo. ¿Por qué? Porque eso yo ya lo definí en mi caso de uso de gestión de compra. Entonces directamente vamos a agregar los casos de uso. El caso de uso principal, que va a ser el que va a contener a todos los procesos dentro de ese módulo. Sería como el menú o el submenú del módulo de compra, al cual le puedo llamar con este mismo nombre, gestionar compra. Entonces puedo realizar o representar mi caso de uso. ¿Cómo se representa? Con este elemento que propiamente se llama use case, o en español sería caso de uso, ¿verdad? Entonces representamos nuestro caso de uso para nuestra gestión compra, al cual le vamos a llamar también gestionar compras. Puede llamarse de nombre iguales siempre y cuando no sea caso de uso. En este caso es el paquete y este caso de uso. No puedo tener otro caso de uso, por ejemplo, que se llame gestionar compras. ¿Por qué? Porque de hecho no me va a permitir utilizar el mismo nombre. Entonces esto voy a dejar así, control suprimir para que se elimine directamente de aquí. Entonces tengo mi proceso de gestionar compra y ahora podemos ver nuestro cuadro de requerimientos. Nuestro primer requerimiento es registrar pedido. Si el registrar pedido se va a convertir en una interfaz gráfica, que de hecho sí tengo que tener una interfaz gráfica por donde voy a registrar el pedido, entonces tengo que representar como caso de uso. Y lo realizamos de la siguiente manera. Representamos un caso de uso que se llama registrar pedido. Y eso debe ir relacionado con mi caso de uso. Pero todavía no tengo definido mi actor. Voy a ir por ese lado primero. ¿Cómo yo sé qué actor? Estos son los actores que habíamos definido en nuestro caso de uso de uso. ¿Cómo yo sé qué actor debo representar? Fácilmente me voy a mi caso de mi cuadro de requerimiento y encuentro ahí que el personal de depósito registra los pedidos. Entonces buscamos aquí nuestro personal de depósito. Tengo aquí. A ver, ¿por qué no me permite? Mirar un poquito. Fijar un ratito porque no me estaba permitiendo arrastrar. Uno de los casos
problema de mi, creo que es mi estado medio. Voy a cerrar y abrir un ratito. Vamos a restablecer. Esto no debe pasar, ya que los casos de uso fácilmente puedo yo arrastrar en cualquier lugar del archivo. Solamente por un error lo más probable que sea del instalador o de la herramienta que estamos utilizando. Esto voy a dejar de compartir un ratito. Cerrar por administrador de tarea. Ahí está. Vamos a tratar de abrir nuevamente. Lo que tienen que tener cuidado siempre con el Star UML, no dejar siempre la sesión abierta sin guardar los datos, ya que a veces suele ocurrir un error. Se apaga el equipo o no se guardan los datos y se apaga la computadora, por decir, a veces tiende a dañar el archivo, por el cual se recomienda siempre tener copia de seguridad en todos los lados posibles. Voy a tratar de abrir nuevamente aquí, a ver si continúa el error. Ahí sí, ahí está. Entonces, como le iba diciendo, el personal de depósito, y este personal de depósito no se relaciona de forma directa con el caso de uso registrar pedidos, sino a través del caso de uso principal, que sería como un submenú. ¿Por qué? Porque esta gestión de compra va a contener todos los procesos. Entonces, como les decimos aquí, como le decimos que el personal de depósito va a tener acceso a gestión de compra, de esta manera también representamos en nuestro caso de uso de gestión de compra. Entonces, un actor, esto es un actor y esto es un caso de uso, un actor con un caso de uso siempre se relaciona de tipo asociación simple. Esto pueden ver el concepto de relaciones o los tipos de relaciones para caso de uso en la página. A partir de la página 62 en adelante van a encontrar en el Star UML 2.0. Ahora, para relacionar un caso de uso con otro, se puede relacionar de tipo asociación, pero no es lo recomendable. Lo recomendable siempre es utilizar relaciones de tipo fuerte, que sería el include y el extend. Y estos conceptos también van a encontrar en la misma a partir de la página que les indiqué ya también en adelante, en qué momento la relación es include y en qué momento un extend. Y cómo yo sé si es un include y un extend. Una relación de tipo include me dice que este proceso o el proceso al cual le voy a estar relacionando se deba ejecutar sí o sí. Eso significa que no pueda pasar a otro proceso sin que ese proceso que estoy relacionando se ejecute. El extend indica que es una variante en la relación. ¿Qué significa eso? Que se puede dar el caso o no. O sea, en pocas palabras, se puede ejecutar o no ese proceso. O sea, va a haber ocasiones en que yo pueda obviar. No significa que no se ejecute, sino significa que en algún determinado momento yo puedo obviar nomás el proceso. Entonces, el include es que se tenga que ejecutar sí o sí. El extend es una variante que puede o no. ¿Cómo yo sé si, cómo yo transmito eso a mi análisis
a mi información que tengo. Bueno, entonces es muy sencillo. Nosotros encontramos que extrajimos un evento en donde pudimos detectar que se registra el pedido. ¿Cómo yo sé si se registra siempre o no ese pedido? En base en alguna parte de mi relevamiento tuve que haber preguntado que yo puedo realizar una compra sin un pedido, y si mi cliente me dijo, si el usuario que le entrevisté me dice, o la persona encargada que le entrevisté me haya dicho que ese proceso de ese registro de pedido sí o sí se debe cargar, entonces va a ser un include. En el caso de que me diga que ese proceso hay ocasiones que directamente se registra la factura o directamente se genera la orden sin necesidad de un pedido, en ese caso debe ser un stem y la orientación debe ser del revés. La orientación de la relación, que sería esta flecha, debe venir hacia el caso de uso principal. Si es include, tiene que ir hacia el caso de uso secundario, que sería el registrar pedido. Normalmente, cuando hablamos de compra, el registro de pedido es un include. ¿Por qué? Porque sí o sí se debe registrar lo que actualmente está faltando en el depósito. Ese es por un lado. Entonces, ya tenemos registrar pedido. Luego, tenemos que ver nuevamente ahí pueden observar todos. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, como le iba diciendo, entonces ya tengo mi primer caso de uso representado. Este caso de uso ya tengo representado que sacamos de mi primer cuadro de requerimiento. El segundo requerimiento era registrar un presupuesto. El presupuesto también, yo voy a tener una interfaz gráfica por donde yo registre dicho presupuesto que el proveedor trajo o envió a la empresa en base a los pedidos que se solicitó. Entonces debo representar también mi segundo caso de uso, que sería registrar presupuesto. Y encuentro que dicho presupuesto, tengo que ver mi evento que me decía que dicho presupuesto registra el encargado de compra. Entonces tengo que volver a mi caso de uso y agregar también mi actor de encargado de compra, relacionar con mi caso de uso principal, que se llama gestionar compras, y este encargado de compras va a registrar los presupuestos. Y tenemos que hacer la misma pregunta y verificar el relevamiento. Si ese presupuesto sí o sí se registra, o hay ocasiones que directamente se genera la orden de compra en base al pedido, sin necesidad de un presupuesto. Si no siempre va a ser necesario un presupuesto, debe ser un STEM. En el caso de que sea necesario sí o sí siempre registrar el presupuesto, en ese caso debe ser un include. En mi caso particular dejo un STEM. ¿Por qué? Porque normalmente cuando trabajamos solamente con proveedores nuevos solemos solicitar presupuesto. Cuando es con proveedores habituales que siempre trabajamos, yo directamente ya puedo generar en base al pedido mi orden de compra. ¿Por qué? Porque siempre voy a trabajar con ese proveedor. Entonces, esta es la manera correcta de ir representando dicho proceso, ¿verdad? Luego tenemos nuestra orden de compra. En este caso ya no es registrar sino generar, y también el encargado de compra se encarga de dicho proceso. Ya tengo acá encargado de compra, solamente faltaría agregar mi
generar orden de compra. Y la orden de compra es un proceso que sí o sí debe ejecutarse. ¿Por qué? Porque aquí recién nosotros oficializamos el pedido. Aquí recién asignamos ese pedido o asignamos un proveedor para ordenarle que nos traiga los pedidos. Siempre en base a un presupuesto o puede ser sin presupuesto en base al pedido directamente. Entonces va a ser de tipo include. Posterior a eso, verifico, tengo ya mi registro de factura. En este caso voy a registrar la factura que el proveedor me emita. El actor que se va a encargar de esa factura va a ser el encargado de compra. Mi encargado de compra yo ya tengo representado, entonces voy a agregar mi caso de uso, registrar factura, y el registro de factura sí o sí tiene que ser include. ¿Por qué? Porque ese proceso se va a ejecutar siempre. Cada vez que haya una compra, sí o sí debo registrar esa compra. ¿Por qué? Porque si esa factura de compra viene sin nota de remisión, desde aquí yo tengo que actualizar mi esto. Si es con nota de remisión, de igual manera registro mi factura y en la nota de remisión recién actualizo mi esto. Entonces es un proceso que va a tener una interfaz gráfica en donde registre la factura de compra y se va a ejecutar siempre ese proceso. Posterior a ese proceso tengo generar cuenta a pagar. Para la cuenta a pagar yo no necesariamente tengo que tener una interfaz gráfica. ¿Por qué? Porque las cuentas a pagar se genera normalmente cuando se registra una factura a crédito, donde genero cuotas y esas van a ser mis cuentas a pagar al proveedor. Entonces no necesito tener otra interfaz gráfica en donde registre o genere las cuentas, ya que las cuentas tienen que generar de forma automática. Y como habíamos dicho anteriormente, caso de uso representamos solamente aquellos que van a ser interfase gráfica de usuario. ¿Por qué? Porque cada caso de uso que represento debe tener una especificación, un diagrama de secuencia, un diagrama de clase. Y si no tengo una interfaz de cuenta a pagar, obviamente no va a tener especificación, sino que la especificación va a ser de la factura, ya que la cuenta a pagar es un proceso interno de la factura. ¿Cómo se representa en ese caso? La cuenta a pagar yo puedo representar dentro del caso de uso de factura, donde le puedo llamar registrar factura, generar cuenta a pagar. Y esto vamos a achicar un poco más de esta manera. Luego tengo otro proceso que es el registro del libro de IVA. Mismo caso, el libro de IVA se genera a partir de la factura, donde yo voy contabilizando el total de IVA 5 y IVA 10 que voy generando por cada factura y registro en una tabla. Entonces, ¿cómo se genera a partir de la factura? Mismo caso que la cuenta a pagar puedo realizar. Generar cuenta a pagar, registrar factura, generar cuenta a pagar y registrar libro IVA. Y así quedaría, por ejemplo, mi proceso de factura. ¿Por qué? Porque tanto la cuenta a pagar como el registro del libro IVA son procesos internos que se van a ejecutar o se van a generar a partir de la factura. Entonces es muy importante tener en cuenta que el alcance o la lista de requerimientos, no todo lo que está en la lista de requerimientos o en el alcance siempre se van a convertir en caso de uso. Hay procesos que son internos, como la cuenta a pagar y el libro de IVA que estábamos viendo. Ahora, posterior a eso tengo mi
mi registro de nota de crédito y débito. Esto sí, voy a tener una interfaz en donde yo registre la nota de crédito o débito, el cual altera una factura de compra, ya que la factura es un documento legal y no se puede modificar. Entonces, por ese caso, para cualquier modificación de esa factura o alteración de esa factura, se utiliza una nota de crédito o débito que esté relacionado con esa factura. Y va a ser un proceso o una interfaz en donde yo seleccione el número de factura y voy condicionando si va a ser por descuento, devolución o anulación de factura que se está registrando esa nota de crédito de débito. Entonces, aquí le vamos a llamar, es un registro porque es del proveedor. Entonces lo que hacemos es registrar en el sistema, va a ser registrar nota crédito barra débito. Una vez que tenga esto, hay que tener en cuenta qué tipo de relación. Tenemos que ver si la nota de crédito y débito es un proceso que sí o sí se va a ejecutar durante el proceso de compra o hay ocasiones nomás. En mi caso particular va a ser un STEM porque no siempre se va a registrar una nota de crédito. ¿Por qué? Porque solamente yo voy a utilizar en caso de algún descuento del proveedor, en caso de devoluciones de mercadería, en caso de anulación de factura de compra. Entonces va a haber algunas ocasiones nada más que voy a utilizar. Entonces va a ser el tipo de relación que voy a aplicar es un STEM. Obviamente todo esto tiene que ir balanceando con el relevamiento. El actor también es el encargado de compra. El siguiente, la nota de remisión, también el encargado de compra. La nota de remisión es un documento que avala el traslado de alguna mercadería. Por ejemplo, si estoy comprando un determinado artículo de un proveedor, puede darse el caso de que normalmente se da el caso en que el proveedor, cuando me trae esa mercadería, trae a través de un documento que se llama nota de remisión y solamente a través de esa nota de remisión yo puedo actualizar mi stock. ¿Por qué? Porque una cosa es una factura, es un documento legal de la compra que yo realicé. Ahora la nota de remisión se representa en base a la factura que se me emitió y los artículos o la mercadería que se está trasladando con ella. Entonces es muy importante en mi factura yo representar en mi interfaz si la factura viene con nota de remisión o sin nota de remisión. Si viene sin nota de remisión, yo actualizo mi stock desde mi proceso de factura. Si es con nota de remisión, yo actualizo mi stock en mi nota de remisión. Ahí cuando llega mi nota de remisión, significa que me está llegando mi artículo y ahí recién debo actualizar mi stock. Entonces, registrar nota de remisión y va a ser en mi caso también un STEM. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que el proveedor solamente trae la mercadería con la factura, no siempre se utiliza una nota de remisión. La nota de remisión se puede utilizar de tres formas comunes. Por compra, cuando el proveedor me trae, en la compra. Por venta, cuando yo le envío las mercaderías a mi cliente por una venta, o por traslado de mercadería entre sucursales. Son los tipos de nota o la forma de utilizar mi nota de revisión. Luego la nota de revisión tengo registrar inventario por depósito. Este puede hacer el encargado de compra o el personal de depósito también puede hacer de depósito. Puede hacer el inventario en la contabilización de la mercadería que yo tengo por depósito, la cantidad de cada artículo que tengo. Y
tengo que representar porque va a ser una interfaz gráfica donde yo registro el inventario realizado y se va a llamar registrar inventario por depósito. Y también esto siempre va a ser un STEM, y dependiendo ya de cómo trabaja la empresa, si todos los días hace inventario, debería ser incluido. Pero en mi empresa, en mi ejemplo en particular, normalmente el inventario se hace semanal o cada 15, entonces no siempre se va a ejecutar ese proceso, por el cual va a ser un STEM. En base a este inventario, nosotros necesitamos registrar el ajuste de esto. ¿Cuál es la diferencia? El inventario registramos solamente lo faltante. El ajuste de esto es ajustar el sistema a lo que tenemos físicamente, o sea, lo que hay realmente en el depósito. Supongamos que en base a la compra que fuimos realizando, una determinada mercadería yo tengo 50. 20 vencieron, 5 se perdió y 3 al momento de la limpieza se rompió, se quebró o algo pasó, ¿verdad? Entonces mi sistema me dice que yo tengo, por decir, 50 y en mi sistema figura que yo tengo 35, por decir, en mi depósito. Yo directamente tengo, o más bien yo solamente ya tengo 35. Entonces mi sistema me está lanzando un dato que no es la realidad que yo tengo en mi depósito, por el cual yo necesito en cada vez que hago un inventario ajustar mi stock si es necesario para que mi sistema me lance los datos que realmente tengo en mi depósito, por el cual nosotros lo que hacemos es registrar ajuste de stock, el cual lo hacemos a través del sistema y va a ser una interfaz gráfica. Y como el mismo caso se realiza solamente en base al inventario realizado, también va a ser un STEM. ¿Por qué? Porque no siempre se va a ajustar. Otro punto en particular, el ajuste de stock se realiza por varios motivos. Tiene que tener un motivo. El ajuste de stock se puede hacer por vencimiento, como ya hablé, esos serían los motivos. Por pérdida, por avería de artículos, y el tipo de ajuste puede ser a favor o en contra. ¿Qué significa? Se puede dar de alta un artículo o se puede dar de baja. De baja se da por los motivos que ya mencioné, ya sea vencimiento, pérdida, etc. De alta, ¿en qué caso yo, por ejemplo, sumaría un artículo en mi stock a través del ajuste? En el caso de promociones, por ejemplo, mi proveedor me dice, si compras 2 determinados o 3 determinados artículos, se te regala 2, y eso no viene en la factura. Entonces eso viene aparte de la factura, entonces no puedo yo actualizar a partir de mi factura ni a partir de mi nota de revisión. Entonces tengo que registrar en el sistema de alguna forma, y yo puedo registrar a través del ajuste de esto. O también, otro caso también, cuando se va a implementar un nuevo sistema y el cliente ya tiene artículos actualmente que ya fueron comprados, que tienen en su depósito, pero todavía no fue registrado en el estómago. Tengo que registrar de alguna manera, no solamente lo que compro. Entonces eso se puede registrar a través del ajuste de esto también. De esta manera quedaría nuestro módulo de compras. Esta es la manera de representar los casos de uso, donde tengo mi gestión de compra. ¿Qué es lo que voy a tener adentro de mi gestión de compra? ¿Qué procesos van a existir? Dentro de mi gestión de compra yo voy a tener un pedido que sí o sí voy a registrar, un presupuesto que va a haber ocasiones que uso, ocasiones que no. Voy a generar una orden de compra, voy a tener un registro de factura, en donde se va a generar la cuenta a pagar y el libro de IVA.
voy a poder registrar una nota de crédito, débito, dependiendo del caso. Como no es un proceso que se ejecuta siempre, entonces va a ser un STEM. Voy a tener una nota de revisión, un inventario por depósito y un ajuste de esto. Entonces aquí ya tengo un panorama completo, que es lo que voy a tener dentro de compra. Y esto es lo que se evalúa normalmente en una defensa. Se ve cómo está relacionado los procesos entre sí. Si yo tengo de forma separada, por un lado mi pedido, por otro lado mi presupuesto, no hay una forma de evaluar qué proceso va primero, cuál ejecuto después, qué me restringe, si sí o sí deba ejecutar este proceso o no para pasar al siguiente. Entonces, de esta manera se verifica. Y en una defensa se ve estos casos de uso y después se suele preguntar, bueno, yo quiero ver de todos estos casos de uso, quisiera ver cómo trabaja tu orden de compra. Y al decir cómo trabaja, o se ve la secuencia o la especificación de casos de uso. Entonces, es la mejor manera de representar. Esto está casi realizado, digo casi realizado, porque en ocasiones puedo dar permiso para que desde aquí se llame algún dato referencial, por ejemplo como proveedor o artículo nuevo, si es que voy a cargar desde aquí, pero eso vamos a ver en la siguiente clase, ya que la siguiente clase vamos a ver referencial y en base a eso vamos a interactuar con esto y los informes. Entonces, si hay alguna duda hasta el punto. Matías, Santiago, Liz, Yanina, ¿ninguna duda? No, profe, ninguna duda de momento. Vamos todo bien. De momento no, profesor. Perfecto. Entonces, como iba mencionando, y también para Santiago, que se acopló un poquito más tarde, iba a mantener hasta las grabaciones. Hasta aquí vamos a desarrollar en este punto para no avanzar demasiado. Este fin de semana tienen tiempo ya al menos para llegar hasta la parte de reducción de información que tengan bien completo. Yo voy a estar corrigiendo, voy a estar pendiente de lo que vi en el correo y en la plataforma. Entonces, para poder llegar a ese punto y no avanzar demasiado y después se pierdan mucho también. Entonces, profe, sí, escucho, Santiago. Hay algo que te quería consultar sobre el departamento de compra específicamente, que no estoy entendiendo muy bien. Lo que se denominaría, a ver, primero que digo, en ventas, en ventas. Recaudaciones a depositar, profe. Sí. Eso más o menos que te diría, profe. Bueno, voy a hacer un resumen general de esa parte. Un departamento de venta parte primeramente de una facturación, ¿verdad? Se realiza una venta y se factura por esa venta. Esa factura es el documento que avala la compra, ¿verdad? Entonces, yo estoy comprando algo, se me da un comprobante que es la factura. Eso debe pasar en caja para que se pueda cobrar en base a esa factura. Ya sea contado o crédito. Si a crédito seguro se va a cobrar una o dos cuotas dependiendo ya del cliente de esa factura. Cuando yo voy a entrar en la parte de cobranza, sí o sí tengo que tener una caja abierta, una apertura de caja, para que cuando yo hago una apertura de caja, durante esa apertura se va a ir registrando todos los cobros que se hizo en el día y luego se hace un cierre de caja para contabilizar todo lo que entró en esa caja, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien, Santiago, verdad? Sí, profe, hasta ahí bien. Perfecto. Hago mi cierre de caja, hago la contabilización total de lo que entró, puedo hacer el arqueo se discrimina que la cantidad que se cobró en cheque, la cantidad que se cobró
en efectivo, con qué cheque se cobró, con qué tarjeta, cantidad de billetes de 100, etcétera. Eso es el archivo. Luego, esa recaudación que yo discriminé en mi cierre de caja, eso no puede quedar en la empresa por ley. Tiene que ir a parar sí o sí en una cuenta correspondiente a la empresa, en una cuenta bancaria que ya va a definir la empresa en qué cuenta, en qué banco va a depositar lo que recaudó. ¿Por qué? Porque para gastos menores, para pagos a funcionarios, eso tiene que salir por ley de una cuenta bancaria. Entonces yo no puedo tocar esa plata que voy recaudando diariamente, sí o sí tengo que depositar. Entonces si yo tengo 10 cajas, de cada caja que yo cobré, tengo que generar lo que voy a, tengo que generar los montos o lo que cobré que voy a depositar. Entonces generar una recaudación en una pequeña tabla. Bueno, de caja 1 se recaudó tanto y tanto es lo que se va a depositar. Y los tipos de cobros que se puede depositar son solamente dos. Cuando hablamos de lo que se puede depositar, solamente hablamos de cosas físicas. Nosotros podemos depositar solamente cosas físicas que tenemos, como son el efectivo y el cheque. Entonces yo tengo que generar en una tabla los montos que voy a depositar, cantidad que voy a depositar en efectivo y cantidad que voy a depositar en cheque por cada caja que cobré. Eso cuando se pasa al proceso de tesorería. Tesorería lo que hace es, su primer proceso es depósito bancario. Entonces toma de esa tabla directamente lo que va a depositar en el banco y lo lleva. Y tiene que tener en cuenta que lo único que se deposita son efectivo y cheque. ¿Por qué? Porque el cheque va con un número de cheque, va al titular y el monto que se puede ir efectivizando. Si es diferido, si corresponde al día para depositar. Las tarjetas, ¿por qué no? Porque la tarjeta tiene otro tipo de trámite. La tarjeta normalmente, la entidad emisora, representante de la tarjeta que se cobró directamente pasa un monto a favor y eso se hace a través de los vouchers directamente una transferencia a tu cuenta. Entonces no se deposita, no es que vos te vas a depositar la tarjeta. Entonces lo que buscamos nosotros con la recaudación a depositar es generar los montos que se cobró que son depositables. No sé si se entiende ese punto. Sí, profe, ahí más claro. La verdad que no sabía muy bien a qué se refería. Solamente eso. Y eso no va a tener una interfaz gráfica tampoco. Vamos a ver un ejemplo también. ¿Por qué? Porque al momento de generar el cierre automático también me tiene que generar qué es lo que se va a depositar y los montos que se van a depositar. Ok, pero tener un ejemplo de eso sería muchísimo mejor. Sí, y vamos a trabajar eso, en caso de uso de trabajar. Perfecto, ya está, profe. Perfecto. Super. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay otra consulta, entonces la clase de hoy solamente esta parte, como les iba mencionando, me gustaría que traten de avanzar este fin de semana ya para cerrar ya con el alcance y en base a eso para no quedar muy atrasado con los diagramas, para ir trabajando en los casos de uso. Vamos a trabajar por cada módulo que tiene, vamos a hacer también de servicio, si hay gente que tiene producción o agendamiento, también vamos a ir trabajando esa parte de acuerdo a lo que vaya surgiendo y en base al avance para que ustedes puedan seguir la clase. ¿Estamos? Sí, profe, estamos. Perfecto. Que tengan muy buen resto de jornada para todos. La grabación de la última clase ya está en el drive y esto levanta ahora también. Profe, esta grabación levantarías ahora, ¿verdad? Sí, ahora ya está levantando. Dale, profe, ya está. Perfecto. Buen resto de jornada. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe.